Muy buenos días, querido público. Mi nombre es José Villanueva y sean bienvenidos a Historias Vivas. El día de hoy ustedes sabrán, o ustedes se preguntarán, ¿por qué luzco con una banda presidencial? Y es porque el día de hoy nos remontamos al siglo XX, donde analizaremos poco a poco e incluso hablaremos y nos cuestionaremos sobre el oncenio de Leguía. Acompáñenme para poder hablar sobre ello. Antes de hablar del oncenio de Leguía, es importante que tú, público querido, sepas un poco sobre quién fue Leguía y qué lo hizo tener ese pensamiento, ¿no? Y de qué o cuáles fueron los factores para que él se quedara 11 años a cargo del Perú. Quiero citar una frase muy importante que lo dijo Leguía, ¿no? Y dijo, él, diciendo yo, ¿no? Yo soy el constructor del Perú moderno, de las obras públicas, el Perú de la inversión norteamericana. Yo haré una metrópole. Como pueden ver, permítanme pararme, podemos ver aquí, ¿no? Una línea de tiempo en donde situamos el oncenio del cual hablaremos y su antecedente, la República Aristocrática. Asimismo, mencionaremos un poco sobre el tercer militarismo. Por acá podemos ver la imagen de Leguía. Por acá podemos ver una pirámide social característica del gobierno de Leguía, la frase Patria Nueva. Vemos también la bandera de Estados Unidos, la bandera norteamericana, y vemos también algunos lugares obsequiados en el centenario de nuestro país. Así que permítanme, como les dije, comentarle un poco sobre quién era Leguía. Augusto Bernardino Leguía nació el 19 de febrero de 1863 en el departamento de Lambayeque. Sus padres fueron Gustavo Leguía y Carmen Salcedo. Estudió en sus inicios en Lambayeque. Sin embargo, en 1866 se trasladó a Chile. ¿Y dónde estudió? En Valparaíso. En el colegio inglés donde se educaban hijos de burgueses chilenos, ¿no? E incluso estudió ahí Guillermo Billinghurst, Manuel González Prada, que también fueron alumnos de ese colegio. A los 15 años volvió a Lambayeque, se trasladó luego a Lima y trabajó en la firma de los hermanos Prevost, ¿no? Mostrando así siempre su habilidad en los negocios. Sin embargo, en el mes de abril de 1879 estalla la guerra con Chile y él se vira en el ejército, indicándoles pues a su trabajo de la familia de los hermanos Prevosti que le otorgaran ese permiso. Cuando ocurrió la batalla de Miraflores en el 81, 1881, fue Leguía, ¿no? Parte de los defensores. Por su parte, fue condecorado años más tarde, a los 40 años para ser específico, siendo el presidente de la República, ya Leguía inauguró un gran parque, el Parque de la Reserva, bautizado así por todos los reservistas que defendieron nuestra ciudad durante la guerra con Chile. Fue un hombre, debemos decirlo, muy hábil en los negocios, ¿no? Ocupando cargos de gobernancia en diferentes países, ¿no? Y amasando así una gran fortuna.
él va a obtener un prestigio, por lo tanto va a obtener un prestigio internacional. En 1890 se casó con Julia Suen Mariátegui, quien pertenecía a una élite, ¿no? Contaba con buenos recursos. En 1897, eh, su esposa contaba con recursos azucareros, debido a que toda su familia pertenecía a esta república aristocrática, ¿no? Y en 1897 va a participar en la fundación del Banco Internacional, lo que hoy conocemos como Interbank. Muchas agrupaciones políticas trataron de llevar a sus filas, pero no hubo el interés mayoritario de Augusto B. Leguía. Sin embargo, va a ser Manuel Candano, ¿no? Quien va a lograr convencerlo. De esa manera, por lo tanto, Leguía va a ingresar al Partido Civil. Y en 1903 Candamo va a ser elegido presidente del Perú y Leguía va a ser nombrado como el ministro de Hacienda. Entonces, como lo estaba indicando, va a ser nombrado ministro de Hacienda, pero tras la muerte de Candamo, hubo nuevas elecciones, siendo elegido José Pardo. Leguía volvió a ser nombrado ministro de Hacienda. En 1908, a sus 45 años, Leguía fue elegido presidente de la República, cargo que ejerció hasta 1912. El 29 de mayo, para ser precisos, en 1909, un grupo de insurgentes sacaron del palacio a Leguía y lo van a trasladar por varias cuadras hasta frente a lo que hoy por hoy es el Congreso, lo que en ese momento se conocía como la Plaza Bolívar, ¿no? Lo que en su momento se llamaba la Plaza de la Inquisición y hoy por hoy, la corrección ahí, se llama Plaza Bolívar. En su primer gobierno, Leguía, bueno, dicho sea comentarles que él salió de ese apresamiento que había sido parte de, ¿no? Fue liberado por las autoridades. Su primer gobierno va a firmar un tratado llamado Polo Bustamante con Bolivia, ¿no? Pelar del Río con Brasil, del Río Blanco, ¿no? Con Ecuador va a haber un enfrentamiento, con Colombia también, ¿no? Y va a estar interesado en dejar delimitadas nuestras fronteras. El progreso del Perú no solo se iba a poder lograr sin cerrar las fronteras, rompió con el civilismo, o sea, va a romper con la república aristocrática que lo había acogido, ¿no? Va a crear su partido, porque nuestro país, decía él, no iba a prosperar de esa manera. Por lo tanto, en 1913 el gobierno de Guillermo Billinghurst desterró a Leguía a Panamá y luego allí a Estados Unidos y de allí a Inglaterra. En 1919 regresa Leguía a Lima. Decidió postular nuevamente a la presidencia de la República, apoyado de los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Leguía triunfó en las elecciones, alegado que su victoria no iba a ser solo reconocida por el Partido Civil, ¿no? Realizó un golpe de Estado al gobierno de José Pardo el 4 de julio de 1919, proclamado entonces presidente el 12 de octubre de 1919. Y es ahí donde va a empezar el oncenio de Leguía, el cual, lo voy a decir de manera rápida, el oncenio de Leguía se va a caracterizar por dos cosas principalmente, o por tres. Se va a caracterizar por la ruptura de Leguía con los llamados partidos políticos tradicionales. Va a dar una ruptura con ellos.
Además, segundo punto, va a promover el proceso de movilización social y va a favorecer a las clases medias. Recordemos que la clase media más porcentaje de población tenía junto con la clase baja. Y además también, porque se considera el fundador de una patria nueva. Ok, pero antes de continuar con el oncenio de Leguía, es importante reconocer esa línea de tiempo que les estoy dando, que les estoy mostrando, donde tenemos en primer lugar a una república aristocrática, a una república en donde va a gobernar la oligarquía, la clase alta, que eran aproximadamente 40 familias, ¿no? Los Pardo, los Prado, los Romagnán, entre otros, ¿no? ¿Y qué van a hacer ellos? ¿Cuál va a ser su actividad económica? La azucarera, ¿no? Van a ser grandes hacendados azucareros, ¿ya? Se va a dar mucho la exportación. Va a haber grandes haciendas. Ellos dominaban hasta ese entonces la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces la Universidad Mayor de San Marcos en esa época solamente era estudiada por la élite, ¿no? Además, eran los presidentes del Perú. La presidencia se basaba solo en esa clase, por lo cual había una exclusión evidente de la clase media y la clase baja. La exclusión eran los indígenas y los obreros, siendo específicamente en la clase baja, ¿no? Va a haber se van a rebelar, ¿no? Van a haber protestas, ¿no? Así que vamos a ver qué más sucede. Luego, en el oncenio de Leguía, ¿no? Vamos a ver ciertas características. Para comenzar, ¿no? Para comenzar, hay un nuevo Perú. Hay un nuevo Perú que surge desde 1919 y culmina en 1930, ¿no? En vez de agricultura, dice él, hay que... ¿no? Él venía con toda esa actitud y todo ese conocimiento de lo que había aprendido del capitalismo de Inglaterra y los países en donde él había estado. Una sociedad agrícola no nos lleva a nada, debemos de ser productores, debemos de ser exportadores, debemos de tener como actividades el comercio, la banca, ¿no? Las finanzas. Entonces él va a convertir al Perú en un país capitalista. Él dice también, recurramos a préstamos norteamericanos. Entonces, para poder embellecer a nuestra nación, tenemos que recurrir a préstamos. Y en ese momento, quien era el país que más producía y el país era Estados Unidos. ¿Ya? Entonces va a recurrir a préstamos norteamericanos. Va a buscar incluir, lo digo entre comillas, luego lo comentaremos, a los mayoristas, a las mayorías, ¿no? A las mayorías, ¿no? Les va a dar ciertos beneficios para controlar sus protestas. Va a ser también una de sus características es que va a ser un gobierno populista, ¿no? Populista quiere decir que va a prometer, va a hacer promesas las cuales no se verán reflejadas en su gobierno, ¿no? En el transcurso de su gobierno. Asimismo, para que los norteamericanos se animaran a venir al Perú, él necesitaba modernizarlo, crear carreteras, calles, avenidas, parques, museos, entre otros, que captaran la atención y transformaran Lima, específicamente Lima, ¿no? Va a haber la construcción de obras modernas, ¿no? Como la primera construcción de avenidas, ¿no? Como por ejemplo la avenida Arequipa, la avenida Brasil, la avenida Universitaria. Además, su segunda construcción también se va a dar construcción de palacios. Les dice, acá no hay palacios. En Inglaterra, en Estados Unidos hay palacios. Necesitamos nuestro palacio de gobierno, nuestro palacio de justicia. Entonces, él se va a dedicar a eso. Va a haber plazas también. Otro de sus construcciones son las plazas, como la Plaza San Martín, ¿no? Además, por cuarto
cuarta construcción que va a hacer es de hoteles, el famoso Hotel Bolívar, ¿no? Además va a buscar importar autos, ¿no? Porque dice, la caballería, las carrozas ya son anticuados, necesitamos autos. Entonces va a pedir a la fábrica de Estados Unidos, la fábrica Ford, ¿no? Eh, darnos ciertos autos. Además también va a instalar estadios, ¿no? El primer estadio nacional. Él dice, quien no esté de acuerdo con mi plan, será expulsado. Es así como va a expulsar, por ejemplo, a Mariátegui, me parece que lo expulsa a Italia, va a expulsar también a Haya de la Torre, que lo va a expulsar a México, si no me equivoco, sí, a México, ¿no? En pocas palabras podemos concluir que es capital, su gobierno es capitalista, ¿no? Puesto que busca una modernidad, es populista y es dictatorial. Para continuar, entonces, ¿qué es el oncenio? ¿Qué es el oncenio de Leguía? Es una dictadura civil cuyo objetivo era la modernización del Perú, el capitalismo que tanto buscaba. Era un gobierno de carácter populista, ¿no? Vinculado al capitalismo norteamericano. Por lo tanto, su contexto, ¿cuál va a ser? ¿Para qué he hecho esa línea de tiempo? Su contexto va a ser que, por ejemplo, mientras el Perú vivió una república aristocrática, en el mundo se estaba dando la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y el Perú participaba en el sentido de que el Perú daba materia prima, ¿no? Daba materia prima y además también declara la guerra a Alemania, ¿no? Y en el oncenio, ¿cuál va a ser su antecedente? Mientras que se está dando el oncenio en el Perú, en el mundo, ¿no? En Norteamérica, para ser preciso, se vuelve la primera potencia capitalista, ¿no? Y va a surgir un país, la Unión Soviética, la URSS, ¿no? Entonces, continuando con los antecedentes del oncenio, podríamos decir que se da la primera potencia del capitalismo de Estados Unidos, ¿no? Que surge un nuevo país como la Unión Soviética, y su antecedente podría decir que es la República Aristocrática, la cual entra en crisis. Características específicas del oncenio. Su objetivo va a ser el desarrollo de las actividades capitalistas. ¿Y sus medidas cuáles van a ser? Sus medidas van a ser los préstamos, ¿no? ¿Los préstamos de quién? De Norteamérica. De Norteamérica. Entonces se va a mandar a un economista debido a que ya al inicio Leguía va a pedir aproximadamente unos 5.000 millones de dólares, luego unos 10, 15.000, 25.000 después, y Norteamérica decía, ok, pero espérate un momento, ¿cómo Perú nos va a pagar esas deudas? Vamos a ir a investigar, vamos a mandar a un economista que pueda ver la realidad del Perú, ¿no? Para ello mandan a William Cumberland, ¿no? A una misión, la misión de Cumberland. Él analiza el panorama del Perú y se da cuenta que efectivamente no tenía la posibilidad de pagarle ese préstamo. Entonces le va a pedir ciertos requisitos a Leguía. Número uno, la entrega de aduanas, ¿no? Del puerto de Callao. Además dice, ok, mi país regula la moneda. ¿Cómo regulas tú los soles? Entonces le va a pedir que funde el Banco Central de Reserva, ¿no? Y el presidente tiene que tener un presidente del Banco Central de Reserva. ¿Quién podrá hacer? Y, y nuestro amigo Cumberland va a decir, yo mismo seré el presidente del BCR, ¿no? Entonces se le va a conocer a Leguía como un gobierno entreguista.
Gastos. ¿Qué gastos va a generar el gobierno de Leguía? Pues en obras públicas, evidentemente va a construir distritos, como lo voy a mencionar. Él va a buscar, disculpen la redundancia, va a querer buscar solución ante cualquier levantamiento de las clases, específicamente en la clase media, que era la clase más populosa. Va a buscar que a los universitarios de la San Marcos y de otras universidades se les dé. ¿Qué quieren ellos? Quieren dónde vivir, quieren un lugar donde vivir y quieren trabajo. Entonces, en lo laboral, los van a insertar en los ministerios, que trabajen ahí, ¿no? Y en vivienda va a crear nuevos distritos como Jesús María, como Lince, ¿no? Como San Isidro, como San Borja. Va a construir asimismo gigantescos canales de irrigación. ¿Y eso saben por qué? Lamentablemente no tengo acá un mapa, pero la República Aristocrática tenía sus haciendas azucareras tanto en la costa norte como en la costa sur del Perú, por Ica, por ahí tenían por Tacna tenían sus haciendas azucareras. Entonces, ¿qué puedo hacer? Decía Leguía, para que no se alce la clase oligárquica, ¿no? La clase alta, a la cual yo ya me he desvinculado, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Ok, ellos tienen haciendas azucareras. ¿Con qué se nutren las tierras? Con agua. Voy a regular las aguas, voy a crear canales de irrigación grandes, ¿no? Entonces es así que él construye gigantescos canales de irrigación para poder así controlar a los oligárquicos, concentrando el agua. Por el canal del norte va a tener a Olmos y por el canal del sur va a tener a Imperial. Sin embargo, el de Olmos no va a ser culminado hasta el gobierno de Ollanta Humala. Una característica también es lo social. En lo social su objetivo era el control de los grupos, ¿no? El control de los grupos sociales, ¿no? Que tenían que garantizar su poder. En la clase alta, que estaba dominada por los hacendados azucareros, ¿no? Por los gamonales también, ¿no? Que eran los que se acentuaban en la sierra, ¿no? En la clase media tenemos a los profesionales y en la clase baja tenemos a los indígenas y a los obreros, ¿no? Los obreros y los indígenas. Ahora, ¿cómo podía él estar en paz con cada clase? Como lo decía, ¿no? Con la clase alta va a crear una ley de aguas, va a controlar el riego. Con la clase media se va a dar una política, con los gamonales que también pertenecen a la clase alta, ¿cómo lo podemos supervisar si ellos están en la zona sierra, es muy lejana? Entonces va a crear carreteras, va a crear largas carreteras, ¿no? Y va a buscar apoyos de sus inversiones. En la clase media, ¿cómo podríamos ayudarlos? Ya lo dije, creándoles casas, trabajos, ¿no? Podríamos decir entonces que se crease una burocracia estatal. Y en la clase baja y en la clase baja, ¿cómo podemos trabajarlo? Bueno, los obreros se les va a legalizar comunidades indígenas. Perdón, a los obreros se les va a ratificar las 8 horas, de trabajo, al igual que en el gobierno de Billinghurst. Y a la clase indígena pues se le va a legalizar las comunidades indígenas, ¿no? Y es así como crea el Día del Indio, que más adelante con Velasco se llamará el Día del Campesino. Bueno, continuando también vamos a hablar un poquito sobre otra de las características, que es la política, ¿no? La política. Pero antes de eso también comentarles pues que las empresas norteamericanas van a salir muy beneficiadas con todo esto, ¿no? Van a salir muy beneficiadas. Bueno, en la política, su objetivo era controlar los poderes del Estado, ¿no? Va a expulsar al oligarca José Pardo a Estados Unidos, lo va a expulsar. Además, su gobierno va a ser antioligárquico, ¿no?
Él, como lo puse acá, va a crear una patria nueva. La Constitución de 1920, además, él va a cambiarlo en el sentido de que ahora un gobernante presidencial no va a durar 4 años, sino 5, ¿no? Van a surgir partidos políticos de clase media y de clase bajas también, ¿no? De clase media y de clases de masas populares. Surgen dos partidos muy conocidos que hoy por hoy aún se mantienen, ¿no? Tenemos al APRA, Alianza Popular Revolucionario Americano, cuyo líder es Raúl Aya de la Torre, que lo va a fundar en México, porque recordemos que Leguía lo lleva a México, lo expulsa a México, ¿no? Entonces él va a fundar el APRA allá en México y va a venir acá a proponer reformas agrarias, va a proponer nacionalización de empresas, ¿no? La clase media debe dirigir los cambios para Aya de la Torre. Entonces es así como la clase media va perdiendo la popularidad, mejor dicho, Leguía va perdiendo la popularidad de la clase media, ¿no? Por otro lado, surge también el Partido Socialista, cuyo líder es José Carlos Mariátegui, ¿no? Que va a trabajar en La Razón, ¿no? ¿Cuál va a ser su propuesta? La revolución socialista. La clase baja debe dirigir, ¿no? Encabezados por los obreros y los campesinos. Y es así como se crea lo que hoy por hoy aún tenemos, la CGTP. Pero, ¿cómo entonces llega a una crisis, ya para acabar, el gobierno de Leguía? Las causas, como todas, podemos verlo desde dos enfoques, desde causas externas hasta causas internas. En la externa, recordemos, y en la línea de tiempo sería bueno demarcarlo, el año de 1920 podríamos marcar, es más, lo voy a marcar para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? El año de 1929. 1929. ¿Qué ocurre acá en el año de 1929 en el mundo, ¿no? Yo sé que lo sabes, el del 29, ¿no? ¿La quiebra de qué? De bancos. ¿La quiebra de qué? La quiebra de industrias. Entonces, el Perú ya no seguir dando su materia prima, ¿no? Y causas internas, en la parte económica tenemos el cese del préstamo. Ahora, si Norteamérica ya no me da préstamos, ¿qué hago con todo lo que estoy avanzando? Obviamente era un gobierno dependía de la economía de Estados Unidos para su avance, ¿no? Incluso Leguía era conocido como uno de los mejores presidentes para el mundo, ¿no? En lo social, además caen las exportaciones, ¿no? En lo social va a haber desempleo masivo. Al no haber carreteras y trabajos viales, al no haber este avance, entonces ya no va a haber mano obrera, ya no va a haber trabajos, las familias estaban felices, pero ahora ya no lo va a haber, ¿no? Va a haber protestas. Además, al ver esta decadencia del gobierno de Leguía, la República Aristocrática va a decir, mira cómo está Leguía, ya no tiene con qué defenderse, los va a buscar atacar, van a buscar a Sánchez Cerro, que era un militar de la época, ¿no? Y con su apoyo, con el apoyo de él y de la oligarquía, después de la rebelión, ¿no? Lo van a atacar y después de esa rebelión Leguía va a tener que viajar a Lima, lo encierran a Leguía y en Lima se da el inicio a la tercera etapa de los militares del Perú, conocido como el tercer militarismo, una etapa de dictadores ante protestas populares. Pero para conocer un poco más sobre este tema, ¿no? Para que nos
que sea estos temas más didácticos y ustedes lo puedan comprender, tengo el día de hoy a un invitado muy especial, el cual lo tendremos en unos comerciales. Bienvenidos nuevamente a Historia Viva, donde tu historia, mi historia, nuestra historia es del conocimiento público. En esta oportunidad, como les estaba comentando antes del comercial, vamos a presentar a alguien muy enriquecedor que nos hablará sobre el panorama del oncenio de Leguía. Ahora, damos la bienvenida a nuestro invitado, la persona que nos ayudará a desentrañar las complejidades del oncenio, el doctor Luis Flores, historiador especializado en la historia política y social del Perú, del siglo XX específicamente. Ha dedicado su investigación a los procesos de modernización urbana y a las dinámicas de poder en la República Temprana. Démosle la bienvenida al doctor Flores. Muchas gracias. ¿Cómo está? Doctor Flores, muchas gracias por acompañarnos en Historia Viva. Hashtag Historia Viva. Muchas gracias, como te decía, licenciado. Es un gusto estar aquí, conversar sobre un periodo que, pese a haber pasado casi un siglo, sigue aportando lecciones y preguntas para nuestro presente. Efectivamente, doctor Luis Flores, vamos a realizarle unas ciertas preguntas vinculadas al tema que nos precede el día de hoy, que es el oncenio de Leguía, como usted lo habrá escuchado al inicio de mi presentación. Doctor Flores, para comenzar, la primera pregunta: ¿qué factores permitieron que Augusto de Leguía se mantuviera 11 años en el poder? Lo escuchamos. Una de ellas, en sí, es la permanencia de Leguía en el poder durante más de una década. No se explica por una sola causa, sino por la confluencia de varios factores estructurales, políticos y simbólicos, que se reforzaron mutuamente. Primero, hay un factor institucional. El sistema político peruano de inicios al siglo XX era frágil y fragmentado. Las élites regionales tenían gran autonomía y las lealtades eran cambiantes. Esa debilidad partidaria facilitó que factores con la capacidad de articular apoyos personales y militares pudieran concentrar poder rápido. Muy bien, entonces en otras palabras podríamos decir que el aparato partidario era débil. La personalización del poder se volvió más eficaz. Efectivamente, ¿qué más podría decirnos? Bueno, Leguía combinó medidas de modernización visibles con recursos clientelares. Lanzó obras públicas y programas que eran palpables, como calles, edificios, tranvías, inversiones de gente asociada con progreso. Lo asoció con progreso. Asimismo, yo les comentaba a mi público que nos está escuchando que efectivamente, ¿no? Leguía va a ser un modernizante, visible, ¿no? Y sus obras públicas pues van a ser muy llamativas para la sociedad. Con eso va a llevarse a mucha población que va a querer seguir creyendo en él. ¿Qué va a pasar más adelante? Es lo que vamos a seguir viendo. ¿Qué más nos podría decir? Mira, Leguía reformó las reglas del juego. ¿Sí? Reformó las reglas del juego, como te digo. Impulsó una asamblea constituyente y una nueva constitución en 1920, que reorganizó plazos y mecanismos políticos. Asimismo, ¿no? Y además también recalcarle que en el contexto externo y económico, la llegada de capitales extranjeros, ¿no? Y la posibilidad del crédito van a permitir financiar proyectos que daban visibilidad al régimen. En pocas palabras, entonces lo que usted nos estuvo diciendo es que hubo una modernización, hubo un clientelismo, hubo un control en las reformas legales y así pues se creó una mezcla que sostuvo el oncenio de Leguía. La segunda pregunta que le quiero formular, doctor Flores, es ¿cómo impactaron las reformas de Leguía
en la vida cotidiana de los peruanos comunes y corrientes? Los efectos en la vida cotidiana fueron mixtos y heterogéneos. Hubo mejoras tangibles para algunos sectores y problemas estructurales que afectaron a otros. ¿Sí? ¿Cómo cuáles, doctor? Bien, ¿Podría indicarnos? claro. Mejoras urbanas y de servicios. ¿Sí? En ciudades, sobre todo en Lima, las transformaciones fueron evidentes. Se ampliaron avenidas, se construyeron edificios administrativos y se impulsó la modernización de servicios, como ahí te dije, el tranvía, el alumbrado, hospitales y algunas escuelas. Efectivamente, y como lo comentábamos también con el público, se caracterizó Leguía por un constante edificaciones, ¿no? Como lo decía con ustedes, él construyó hoteles, él construyó plazas, todo para que Lima se vea muy llamativa para el enfoque extranjero, ¿no? ¿Qué más podría indicarnos? Obras viales e integración territorial. El gobierno promovió la construcción de carreteras y ferrocarriles que en teoría integraban regiones. Así es, ¿no? ¿Algo más? Sin embargo, muchas de estas obras se concentraron en ejes de interés económico o estratégico. La conexión real con comunidades rurales fue desigual. Además, hubo herramientas corre- coercitivas como la construcción vial que obligaba a trabajo comunitario para abrir otros cambios. Muy bien, ¿qué más podría decirnos? Educación y cultura. Se impulsaron instituciones culturales y educativas que lo alimentó en sí la idea de un Estado moderno que civiliza. Pero sin embargo va a pasar algo, ¿no? Sin embargo, exactamente, el acceso a la educación de calidad siguió siendo desigual entre clases tanto urbanas y tanto rural. Entonces, claro, podríamos decir que las élites urbanas y profesionales fueron las principales beneficiarias, ¿no? Por otro lado, además, también la represión política, ¿no? La limitación a la libertad de prensa, ¿no? Va a afectar mucho la vida cívica de muchos. Bueno, vamos a hacerle la siguiente pregunta, ¿ya? La pregunta que continúa es la siguiente. Doctor Flores, se suele decir que el onceño fue de modernización y autoritarismo. Mm, Cuando uno escucha esas dos palabras, no hay forma en cómo puedan ir de la mano. Entonces, ¿cómo se conjugan estos dos conceptos en el periodo de guerra? Si pensamos en el oncenio como un caso de estudio, Así es. ¿sí? Pueden extraerse lecciones prácticas y políticas aplicables hoy. ¿Sí? La modernización necesitaba legitimidad democrática. Si los ciudadanos no participaban ni cuentan con canales efectivos de rendición de cuentas, los proyectos de infraestructura pueden convertirse en símbolo vacío o de fuentes, ¿sí?, de corrupción. Ok, entonces eso es en cuanto a las lecciones que deja el onceño para la práctica y desarrollo actual del Perú. ¿Qué más podría indicarnos? También entre el equilibrio entre resultados y derechos. Los gobernantes pueden sentir la presión de entregar resultados visibles, sin embargo, se pueden saltar controles y eso es fatal. Además, sin embargo, esos controles, independencia judicial, libertad de prensa, pueden crear inestabilidad estructural, ¿no? Puesto que un desarrollo sólido requiere pues de ambos, ¿no? De resultados técnicos y de un control democrático. ¿Qué más podría indicarnos? Cuidado con la dependencia financiera externa. El Ok. financiamiento externo impulsa proyectos, pero también condiciona políticas. La deuda y la dependencia pueden limitar la capacidad del Estado para responder en crisis o priorizar inversiones sociales. Efectivamente, la diversificación del financiamiento y la transparencia en el uso de los recursos son esenciales. En síntesis, modernizar con sentido democrático, equitativo y sostenible, ¿no? Esa es la enseñanza que los diseños nos sugiere, leída con atención crítica. Vamos a resumir entonces lo que usted ha dicho en este punto, ¿no?
Se da una modernización, se da una democracia, una transparencia, eso. efectivamente, ¿no? Lo que nos conlleva una probabilidad mayor de desarrollo estable. Sigamos con con otra pregunta, doctor Flores, muy ilustrado usted con sus respuestas. Le agradezco su participación hoy en Historia Viva. ¿Qué papel jugó? Y esta pregunta es esencial, ¿no? ¿Qué pregunta jugó el capital extranjero, como lo comentábamos con el público, en especial el capital norteamericano, no cualquiera? Recordemos que en ese momento Norteamérica, Estados Unidos era potencia mundial. ¿Qué papel jugó Norteamérica en la modernización del Perú durante el oncenio de Leguía? Eso te pregunto. Ahora, ¿tú crees que el capital extranjero fue un motor importante del oncenio? Efectivamente, como le decía, doctor, el capital extranjero no solamente va a ser un factor importante, sino va a ser un factor vital. Y con dos consecuencias centrales. ¿Como cuáles? Por un lado, permitió financiar obras y acelerar proyectos. Por el otro, generó formas de dependencia económica y condicionamientos políticos. Muy bien, doctor Flores, ¿no? Entonces podemos darnos cuenta que Leguía basaba todo su gobierno con préstamos, era prestamista. Finalmente, doctor Flores, para culminar, ¿cómo afectó el oncenio a las poblaciones? Vámonos a la clase baja, ¿no? A las poblaciones indígenas y rurales. La experiencia de los de indígenas y campesinos durante el oncenio es un capítulo complejo. Mientras la modernización avanzaba, ¿sí?, en el centro urbano muchas comunidades rurales siguieron marginadas o fueron afectadas por políticas que no tenían sus derechos. Efectivamente, ¿no? No tenían derechos, no se llegaba a cumplir las promesas dadas al inicio. Como decíamos, el gobierno de Leguía se caracteriza por ser populista, ¿no? ¿Qué podría hablarnos sobre ello? Como tú decías, hubo protecciones formales versus realidad práctica. La Constitución de 1920 incluyó disposiciones que en el papel protagonizaban ciertos derechos y bienes comunes. Sin embargo, la implementación efectiva fue limitada. Efectivamente, en la práctica, la protección legal no garantizaba el respeto. Es así, ¿no? En el territorio. ¿Qué otro más podría decir? Hubo cargas laborales y conflicción. Algunas políticas implicaron cargas de trabajo obligatorias para poblaciones rurales, sin ofrecer siempre compensaciones adecuadas. Efectivamente, lo comentábamos con el público, si bien es cierto, hay una promesa de la clase baja, ¿no? No se le va a dar cierto poder en los territorios. Sin embargo, esto al inicio va a ser muy llamativo para la clase baja, no obstante, Leguía a mediados de su gobierno va a imponer, va a decirse, ok, estamos construyendo carreteras, se va a imponer mano de obra gratuita. Cada 2 semanas vayan por favor a hacer construcciones de carretera. Eso no le va a parecer, ¿no? Y va a agarrar justo mano de obra de clase baja. Hubo esa desigualdad en accesos a servicios. También, ajá. ¿Sí? El acceso en comunidades alejadas siguió siendo precario, lo que profundizó desigualdades en la salud, en la educación, oportunidades económicas. Desigualdades que hoy por hoy aún se mantienen, lamentablemente. Lamentable. Es lamentable. Muy bien, entonces para hacer un balance, decimos que el oncenio modernizó espacios concretos, pero no cerró la brecha histórica que separaba las regiones rurales y las comunidades legítimas, indígenas de nuestro Perú. La lección es que la modernización que no incorpora la justicia territorial y cultural reproduce desigualdades, como usted nos decía. Doctor Flores, muchísimas gracias por este análisis tan completo, tan ilustrado, que solo usted lo podría dar
¿no? Y para acompañarnos el día de hoy, nos ha ayudado muchísimo a ver la historia del oncenio que va desde 1919 hasta 1930 con claridad. Vea usted, licenciado. Invito a toda tu audiencia a consultar fuentes históricas y a leer críticamente el pasado para comprender mejor nuestro presente y para votar con un buen enfoque hacia un bonito futuro para el futuro de nuestros hijos, de nuestros padres. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Flores. Le pido que se ponga de pie. Nuevamente le agradezco. Y sugerirle a todo nuestro público televidente, nuestro público que está en pantalla, que se suscriba a hashtag Historia Viva. Historia Viva. Esto fue todo con el oncenio de Leguía. Nos despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias.